Ya conocieron a la bestia. Lo que queda es conocer a... Bueno, voy a empezar por el principio. Buenas noches. Primero, ¿cómo están? ¿Están muy bien? Buenas noches. ¿Están bien? ¿Cómo anda uno? Muy bien, Lucas. ¿Cuándo llegó a la ciudad de Rosario? Hace apenas 3 horas, pero viste cómo es Rosario, uno nunca se termina de ir. No. Así que Sí. podría decirte que hace mucho más. Pero sí, hace 3 horas que voy a Yo voy a contarles algo descontracturar. que explica un poco por qué un psiquiatra está acá, más allá de todo lo que ustedes se darán cuenta que este muchacho acá quiere estar rodeado por psiquiatras, ¿no? Sí. Nos juntamos, tuve el honor de recibirlo en casa, junto a Euge, que la quiero un montón. Comimos un asado, me deja los libros, leo los libros. Ya pasó cuánto, como 2 años, yo no me doy cuenta del tiempo. No, un año. Sí. Un año. Sí, el año pasado. Los devoré a los libros, yo leo mucho, pero estos en particular me perturbaron mal. Eso creo que es uno de los brillos que tiene este libro. No soy tan fácil de perturbar, pero a la noche no lo leía. Y en eso intentaba de encontrar como una especie de escudo protector para que no me atormente la cabeza, pero me atormentaba la cabeza igual. Y eso lo hacen los buenos libros. Te cuestionan, te interpelan, te traen escenas que no tenés ganas de ver. Y ahí lo conocí a Germán Baraja, y cuando me pide este muchacho, gran autor, terrible escritor, como lo puse en el, no se llama prólogo, se llama epílogo, dije, a mí uno me destroza la cabeza. Y en algún momento del epílogo me veo hablando ya no con Germán, sino con él, que es en realidad la bestia, atrás de la máscara. Entonces me propuse hacer como un recorrido muy chiquitito para ir preguntándole al autor y que sea él quien nos cuente a todos cómo nace este gran personaje. Si te parece, arrancamos por ahí y vos lo llevas para donde vos quieras, no hace falta que yo lo diga. Por favor, Lucas. ¿Sí? En primer lugar, gracias a todos y a todas por estar. Gracias, Lucas, en serio, por las palabras del epílogo, por haberme recibido en tu casa, por estar hoy acá siendo guía de esta conversación. Y bueno, paso a responderte. Este es un personaje que quizás sea el personaje más autorreferencial y autobiográfico de todos los libros que escribí. A mí desde siempre me interesó, como él dijo, no solamente estar rodeado de psiquiatras, de psicólogos, sino de libros que involucrasen los intersticios, los vericuetos, los estratagemas, si se quiere, más hondos, más profundos de la perversión humana. Por supuesto que por ser contemporáneo de una era, una época, que es la época en la que la lucha de las mujeres se introduce en la agenda mundial, porque esto desde luego viene de muchos años atrás, las luchas de las grandes olas del feminismo que han habido a lo largo de la historia. Sin embargo, yo soy contemporáneo a la época del Ni Una Menos y pertenezco a la generación que cuando eso eclosiona en la sociedad y además a nivel mundial, los fenómenos del Me Too, etcétera, etcétera, yo estaba sobre los 30 años, es decir, que en alguna medida ya tenía una formación patriarcal, una formación machista. Yo sostengo, y esto quiero que se entienda de esta manera, creo que todo hombre es réplica y replica al patriarcado puro y crudo, pero por el mero hecho de ser como es, no por una actitud. Esto no quiere decir que todos los hombres sean violentos, que todos los hombres sean abusadores,
sean, bueno, todo lo que imaginamos. Pero sí creo que es imposible no serlo cuando vos nacés en un sistema de jerarquías que lo único que hacen es perpetrar mediante esas instituciones, que valga la redundancia, las reafirman de manera constante, todo lo que el hombre en tanto varón, se reservó para sí mismo, que es la plusvalía de lo público. Y uno termina descubriendo, gracias a los grandes textos de la psicología, que en realidad ese lugar, en teoría secundario, que el varón le dejó a la mujer en la historia, como puede ser la limpieza de la casa, los quehaceres domésticos, el ir a buscar a los niños, reservándose para sí mismo los títulos del padre de la patria, los títulos nobiliarios, las grandes revoluciones, las gestas del arte, las gestas en definitiva de la humanidad, lo que están haciendo es en alguna medida y entrecomilladamente psicopateando a la mujer desde el vamos. Porque si nosotros como hombres hubiésemos nacido en un mundo en donde todas las presidencias de la nación hubiesen estado ejercidas por mujeres, y si para llamarnos campeones del mundo tuviésemos que festejar 11 mujeres jugando contra 11 mujeres, o 2 mujeres golpeándose en un ring, o 2 mujeres ganando carreras de automovilismo, si tuviésemos que estar depilados para la intimidad con una mujer, si nuestra sangre fuese azul en las publicidades, ¿qué es lo que en definitiva le estamos diciendo solapadamente, sin incluso muchas veces ser conscientes de ello, a la mujer? Entonces, yo tenía un personaje que pensaba hacerlo como un nihilista, como un drogadicto, como un tipo con nula posibilidad de injerencia en las vicisitudes sociales, pero me di cuenta, porque además era un misógino, y ahí lo cuento en la introducción, estando en el piso 13 del anexo del Congreso de la Nación, donde yo trabajaba, dije, yo lo que tengo que extremar es la misoginia, porque ahora, ¿cómo se va a disfrazar la perversión? ¿Bajo qué máscaras? ¿Bajo qué nuevas fórmulas va a seguir propagándose el mal? Porque yo tengo la idea de que al mal se lo descubre tarde. Y ahora hay una pseudopsicología que le dice los ciclos del abuso narcisista, el gaslighting, el hoovering, el esto, lo otro, pero creo que siempre están llegando un paso por detrás. En consonancia con ese mundo en que las mujeres ya expresaban toda la violencia que han sufrido a manos de los varones y del sistema creado por los varones, se da el sistema donde empiezan a proliferar las inteligencias ajenas a la propia, la inteligencia artificial, la hiperconectividad, la alienación digital, la necesidad imperiosa que tiene el mundo en el que vivimos de sostener 2 tipos de yoes, que es lo que decía recién y reitero, el yo virtual y el yo real. Entonces, en toda esa paleta, toda esa gama donde la maldad puede hacer el efecto de la humedad, es decir, nacer ahí y terminar apareciendo por allá, a mí me interesaba esto, el ojo avisor, ser un observador de eso que se iba delatando, no solo en las terapias, sino también en los grupos de mujeres que ya empezaban a constituir las comisiones de género, en las agrupaciones políticas, en las cámaras, en el Congreso de la Nación. Y entonces creé un personaje
en donde fuese plenamente consciente, porque es largo el historial de femicidas, de violentos, de perversos en la literatura. Sin ir más lejos, Otelo es un femicidio, el desierto y su semilla, el túnel de Sábato. Lo que no estaba era la plena conciencia de la mujer sobre esa forma de violencia que ejerce el hombre sobre ella. Yo lo voy a interrumpir, Unamuno. Por favor. Ustedes saben que yo soy psiquiatra de formación, allá colegas. Ustedes saben, todos sabemos que tendemos a esquivarle a las cosas, a veces hablamos y racionalizamos mucho, sí que yo te quiero llevar al personaje, porque hay un contexto que acá Gonzalo explica muy bien, en un contexto en el que nace este personaje, pero este personaje es único, y me refiero a Germán Baraja, que puede ser como el hilo conductor de distintos textos, que lo encarna de una manera muy particular, y a mí en las lecturas siempre me dio la impresión de que él nació roto. Yo no encuentro cuando se terminó de romper, ¿no? En los relatos. Seguramente, como todo niño, toda niña habría podido tener alguna experiencia diferente, o incluso podría haber sido una persona que sepa encontrarse con algo que nunca encontró Baraja, como el sentido, la felicidad, y sobre eso intentaré volver luego. Pero a mí me da la impresión de que está roto en todos los libros, de que él está roto. Entonces te quería preguntar a vos, que sos tan Gonzalo, Unamuno, como por momentos Germán, porque está constituido con fragmentos de tu historia en lo que no conozco. Esto es una fantasía mía, no estoy hablando de su historia, sino de lo que yo me represento. ¿Cuándo se terminó de romper? ¿Cuándo encontrás vos un quiebre en su cabeza? Más allá de los actos, digo, uno puede encontrar que hay escenas particulares en las que decís, acá cambió todo. ¿Cuándo se rompe Germán? Bueno, la pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque justamente en casi toda la historiografía, la filmografía y demás que tratan este tipo de personajes, hay un momento, hay algo, un trauma inicial, primigenio, un lugar en el cual uno puede, al final de cuentas, decir, era ahí, esa fue la fisura, ese fue el trauma no resuelto. Muchas veces en la hollywoodización de este tipo de cosas, eso lo representa algo en la infancia, por ejemplo, el destrato de un padre, o si una madre te invisibiliza, podés explicar la misoginia desde ahí. Si en algún momento tuviste una infancia medianamente normal, pero el contexto de la primera adolescencia te rompió o te laceró mediante la droga, mediante algún tipo de consumo problemático, o vayamos más duro todavía, vejaciones en la infancia, violaciones. Entonces, y también, otras veces siempre están estos personajes y después aparece el bien como lo que viene a decirle al que está viendo, esto tiene solución. Ya sea una agente del FBI, la policía, la sociedad, la sororidad, las líneas de emergencia, los botones de emergencia. En cambio, yo quería un personaje que fuese, o al que fuese imposible achacarle un momento de quiebre. Y me parecía interesante desde la literatura, desde luego desde la psiquiatría, no lo sé, pero que no tuviese una condición dada por otra. Es decir, no que fuese una reacción a una acción, sino que siempre me pregunté si el mal no era una condición inherente al humano e imposible de atribuir a un disparador común. Siempre tuve una vieja discusión en mi familia donde
discutíamos sobre la inteligencia, si la inteligencia tiene que ser práctica o la inteligencia existe per se. Con la inteligencia artificial vamos a ver que la inteligencia existe per se. Está el famoso ejemplo, si era tan inteligente, ¿por qué terminó abajo de un puente? Si era tan vivo, ¿por qué terminó preso? No importa. La inteligencia es un acto que no requiere resultados. Los resultados después los ponemos nosotros en tanto sociedad, en tanto elegimos y demandamos algo. Pero la inteligencia es una abstracción, no es algo que necesariamente tenga que dar resultados. Entonces, por eso me interesa el planteo que hace Lucas, porque creo yo que es imposible a este personaje achacarle el origen de su hijaputez, de por qué es tan malo, de por qué es tan agudamente perverso. Y después también en la parte en la que yo en alguna medida tenía que justificar lo que era la tercera novela, que es la que no está ahí, pero porque nunca se escribió, no la pude escribir, que era donde ya venía eso, que en mi modo de ver la literatura era mi forma de ser un cobarde. Digo, bueno, ahora tengo que explicar por qué este tipo es un hijo de puta. Y en realidad hay que entender que el mal está tan enquistado como todo el resto de las emociones, de las sensaciones y de las posibilidades que tiene el hombre, que tiene el humano, ¿no? Ahí me descubro, te interrumpo. Quizás sea que yo siempre busco, ¿no?, el origen de las cosas. Digo, un ejercicio que todos tendemos a hacer. ¿Cómo este tipo es tan malo? Casi como una súplica al autor de déjame empatizar con este tipo, porque si no, de verdad que no puedo. Dame de dónde agarrarme. Déjame, mostrame, contame que lo abusaron, le pegaron, lo maltrataron, y cuando todo eso o nada de eso está, lo que te queda es que a veces la maldad simplemente está. Y eso me perturba más, y ahora digo, te voy reconociendo entonces en ese resorte en la escritura algo de lo que evidentemente me perturbó. El personaje es un personaje absolutamente autodestructivo, digo, entra en ciclos en los que se destroza desde la noche hasta el día, desde el consumo de drogas, desde lo que ustedes quieran, sin con esto hacer ningún juicio moral sobre ningún acto, sino conductas autodestructivas que se suceden una tras otra, ¿no? Como una decadencia, insisto, no en lo moral, sino en el vacío de sentido, en la pérdida de un norte. Se lo nota a Baraja como que no sabe para dónde carajo. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿qué hay debajo de toda esa exploración? ¿Qué hay debajo de toda esa degradación moral? ¿Llegás a ubicar qué busca cuando hace lo que hace? No lo llego a ubicar. Lo primero, casi que como un acto reflejo que puedo responderte, es que hay un niño, hay un temor, hay un pánico absoluto a la vida, a eso que podemos entender como la vida adulta. Porque muchas veces se dice, no, bueno, sí, ahora hay niños de 50 años. No hay niños de 50 años. O son pelotudos o son hijos de puta. A los 50 años no sos un pendejo. Y cuando tenés determinadas actitudes, cuando sos tan consciente del mal que producís, cuando tu sola presencia es una destilación del mal, muy probablemente lo que haya es cobardía. Porque si este tipo estuviese cómodo haciendo lo que hace, bueno, quizás vaya y pase. Hay otros que lo están. Pero este, como vos bien dijiste, al primero que se destruye es a él. De ahí nace su incapacidad para no destruir al resto. Un tipo que se percibe lacra, que se percibe inmundicia, que se percibe incapaz
de ser sostenido por el mundo que lo circunda, que lo rodea, que en su caso lo aprisiona, y además que no lo invita a subir a sus grandes escenarios, es lo que no termina de poder de admitir, porque no deja de ser un niño gritando o buscando la atención de alguien. Y probablemente el cobarde, la forma más rápida, más feroz de obtener la atención es haciendo el daño. Yo no puedo ser querido, yo no puedo hacerme querer, yo no puedo dar amor, pero no puedo ser ignorado. Entonces te rompo la cabeza, entonces te desjerarquizo desde la sorna. Entonces, desde el primer movimiento de la pupila, desde el primer movimiento, la expresión corporal, yo te estoy en alguna medida sometiendo o buscando no pasar desapercibido. Después, por supuesto, en el caso, el lila ya se convierte, se agudiza. Hay tipos que lo logran desde una cosa mucho más aguda o perfeccionada, como es, por ejemplo, dirigir un ejército, un Estado, o decir Trump, pero para que no, por no decirlo ideológicamente, puedo decir Kim Jong-Dios, grandes tipos, o sea, tipos, nosotros estamos viviendo en una época donde hay gente que dice, mañana desaparece una civilización. Y esos son tipos que sí han tenido todos los favores del capitalismo, de esto, la atención, esto y lo otro, y no obstante eso, el poder. Pero por eso yo creo que el mundo y las jerarquías del mundo es un problema de falos amputados. Claro. Para que vuelva un paso para atrás, porque en algún momento hablaste de los vínculos y del sometimiento, y si hay uno de los libros, ¿no? Ustedes saben que acá se compilan distintas historias. Hay un libro en particular en el que Germán Baraja se encuentra, yo lo voy a decir de manera adrede, romántica, pero sabiendo que no se trata de eso la palabra, se encuentra con el amor. ¿Qué es lo que pasa ahí? O se encuentra con el amor, si lo puedo preguntar así, ¿con qué se encuentra y qué es lo que busca ahí hasta que finalmente llega hasta donde llega? No, bueno, él no tiene ninguna posibilidad de amar y lo sabe. Lo que él se encuentra es con una fuente inagotable de energía, que es lo que muchas veces se llama el suministro primario. Por lo general, todos los envidiosos, todos los castrados, todos los eunucos, lo que hacen es pegarse con gente que tienen el brillo, la empatía, la capacidad de amar y de ser personas de las cuales ellos carecen, hasta que vacían ese tanque, descartan y mudan la fuente del suministro. En el caso de Baraja es delatado, es decir que no llega a esa posibilidad que muchos otros sí llegan, que es el adormecimiento total, la inercia que tiene la persona que vive a la otra hasta que la convierte en su residuo. Pero esa persona a veces sobrevive al lado de esta otra, de su victimario, como si fuese un trapo olvidado en el lavadero, como si fuese un trapo que no recordamos detrás de un mueble. Y queda eso, queda la cáscara, mientras que el otro necesita imperiosamente de una persona que lo justifique en este mundo. Porque es casi imposible, por eso es esto que vos decías, nació roto.
es una persona rota en términos de que no tiene amistades, no tiene familia. Y llega un punto en el que, incluso utilizando todas las máscaras, ya la otra persona percibe un espesor, una negrura, un pozo de una tal oscuridad que hace que se alejen, que digan, no importa, dame a otra calidad de personas. No importa su inteligencia, no importa su habilidad, no importa su esto. Dame a alguien que me devuelva algo. Me vienen, ¿se acuerdan de los dementores? Me ubican los dementores. Chupan energía. Este tipo, Baraja. Yo lo encuentro con máscaras en un montón de pasajes del libro y se me hace súper entretenido, casi que te da a que no querés que lo descubras, ¿no? Como cuando no estás necesariamente empatizando, sino que simpatizás con el juego que está haciendo. Es ficción, es un libro, esto no es la vida real, por más que te va rompiendo por todos lados, yo encuentro que esto es un libro y ahí voy y me sumerjo. Pero hay momentos en los que Baraja parece, a mi criterio, desnudo y sin máscaras, que es en sus soliloquios, que son insoportables. Son insoportables porque se te mete en la cabeza. Se te mete en la cabeza. Digo, el soliloquio, esa instancia como imparable aparte. Puedo sentir cuánta cocaína había tomado para no parar y no parar y no parar y torturarte la cabeza, y se le vienen las escenas y se le vienen los diálogos y se le vienen las imágenes y se le vienen la fantasía, y decir, ahí lo tenés a Baraja. Ese es Baraja. No sé si estoy en lo correcto de que de todas estas máscaras que tiene la bestia, puede ser que existan algunas instancias en el libro, quizás estas o quizás otras, y ahí la pregunta, ¿de cuándo lo podemos ver a él desnudo? Bueno, esa, en realidad, la primera novela nace de ese soliloquio. Era él en el fin de semana en el que recaía en el consumo de la cocaína, entonces tenía toda esa verborragia feroz con la que agrede, insulta, que realmente yo, ahora que lo tuve que reeditar, tengo que matarse, no puede ser, ¿cómo voy a haber escrito de esto? La gran 7. Pero también es verdad que son los momentos en los cuales él está solo, por eso lo del soliloquio. Es como entrar en la cabeza suya, en el traqueteo implacable del tipo que no puede detener su caída. Por eso yo cuando hicieron la película, yo lo miraba al director y decía, ¿cómo carajo va a ser una película de un libro que es un os eterno? En cine un os es todo el día esto, ¿no? Un soliloquio. Ahora bien, probablemente la cocaína sea el factor que lo despierta. El tema es qué tenía el tipo para que eso se lo tenga. O sea, ¿cómo puede tener tanta ira, tanta impotencia acumulada para que el recaer en el consumo lo sumerja en eso? Y por otra parte, otra cosa que vos bien señalaste, esto no deja de ser literatura en el sentido de que yo no puedo, en tanto autor, fracasar al escribir un objeto literario. Esto en definitiva no tiene o no puede dejar de ser un libro, porque hasta ahora daría la impresión de que es casi un libro de psiquiatría o de psicología, pero no dejan de ser novelas. Entonces hay algo de la orfebrería, del artilugio literario, que vos tenés que crear para que la dinámica te atrape, para que la dinámica no te expulse, para que suceda eso. No es que empatizás, pero tampoco lo podés soltar. Porque si yo dijese de la manera más, digámosle, cruenta, directa, pasó tal cosa, y no estoy haciendo literatura, estoy narrando un hecho. Yo lo que sí puedo hacer es colocarte mediante la respiración de las palabras, la respiración del lenguaje, en escenas. Entonces,
Baraja, cuando no para de hablar, ya tiene que previamente haberte colocado en un lugar donde vos como lector o lectora estés predispuesto a ese aluvión de agresividades. Un tallerista literario probablemente te puede decir, mira, si vas a escribir ponele, vas a hacer una descripción del clima, decí llovía, ¿sí? Para no abundar en adjetivos y para que ocurra esto tan mentado, que es que la capacidad del lector complete la imagen que vos le estás ofreciendo. ¿A qué voy con esto? Si yo les digo llovía, para cada uno de ustedes la lluvia en su cabeza va a ser diferente. Ahora, si yo a esa lluvia le agrego un matiz verbal, los voy subsumiendo en una atmósfera que es a la que yo quiero que la verba de este perverso lo lleve. Entonces él no va a llegar, él no va a decir llovía, él va a decir la lluvia regresaba tímida, emparejaba su rumor, quedaba fija como un objeto añadido a esa noche. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, no te metas tanto en mi cabeza, no me describas tanto tu lluvia. Sí, pero es una lluvia espesa. No quiero que sea la lluvia de tu infancia, la lluvia que te gusta oír esa tarde de domingo, cuando estás relajado. Me pasa a mí en eso de el pedido como lector, no te metas tanto dentro de mi cabeza, que no logras frenarlo. Para mí hay algo ahí en el libro que es, en los libros, que es maravilloso, que no lo podés frenar. Y lo querés frenar, pero no lo querés frenar. Pero en realidad sí lo querés frenar, porque te hace mal, a mí me perturba. Pero tiene, y ahí voy a hablar de algo en lo que no soy en lo más mínimo experto, tiene algo en tu mano de poder llevarlo para que sea lo más lejano que yo haya visto a una crónica policial. Esto no se trata de relatar, se trata de que vos estés en esa vena, que vos estés en el pulso de un personaje y de las personas que se rodean de ese personaje sufriendo, porque él al final sufre en todo momento. Yo no lo veo y no me haría falta siquiera que vos intentes describirlo. Yo sé que esa persona no puede sonreír, no le puede pasar nunca. Sin embargo, encuentro, y aquí una pregunta, que hay un momento en el que pareciera que las defensas, incluso toda esa violencia que tiene, y yo creo forma gran parte de su ser, deja lugar a otra cosa. Es como que avanzando en otras de las novelas que sostienen este hilo, eso que siempre explota, que siempre está al borde, en algún momento se empieza a volcar hacia adentro, y ahí la felicidad es ajena, como si él notara de que ese camino o ese sentido no es para él. ¿Cuándo encuentra en eso? ¿Cuándo se encuentra con eso? ¿O cuándo deja de hacer tanta actuación allá afuera para encontrarse con su miseria, con esa bestia? Es que su miseria es de lo que vive escapando. El gran temor del miserable es que lo expongan ante su miseria. Por eso Lila, la primera oración, dice, por exponerme ante mí mismo. ¿Sí? Por eso en el primer renglón ella ya está muerta. Toda la novela es el tipo circundando el cadáver de la mujer. ¿Qué sucede? Eso es el abismo. Eso es el abismo. No es que no es para él. Él sabe que está roto. Él sabe que todo es una proyección de su resquebrajadura, de su imposibilidad. Y el peor de los miedos es estar desnudo ante uno mismo, mirarse uno con sus llagas, con su mentira a cuestas y decir, no he sido nada, estoy vacío, no tengo nada, no hay nada que me aferre a este mundo más que quizás esta cuestión cobarde
que me impide, porque el valiente, como el suicida o como el héroe no es más que un suicida en la batalla. El valiente puede tomar el camino de matarse en pos de ver su abismo y no hacer el daño. Y no es tanto para mí, pero esto ya es materia de tu profesión y no de la mía, yo no veo tanta cobardía en la gente o a la que le achacan, dicen, sí, se mató, mira el daño que hizo. Nadie es consciente de qué pensaba esa persona en caso de seguir viva, cuál era el alcance del daño que sí podía seguir haciendo. No te hablo de seres con debilidades, con problemas pasibles de ser resueltos, sino de bestias de este calibre, que nunca van a tener la cobardía de matarse en un acto estruendoso, sí de matarse paulatinamente, porque en todo ese trayecto hacia su propia autodestrucción van hiriendo y van conformando un gran conglomerado de víctimas a las que les van haciendo creer que sí es posible el cambio. Y esa mínima atención es la que atiende a su pequeño y enloquecido Narciso, que es esto que te digo, ese niño que no se atreve a ser hombre, ese hombre que no se atreve a hacerse cargo de su propia vida, ese hombre que se sabe roto y no obstante eso trata de generar un interminable menú, un interminable abanico de máscaras para seguir perpetuando el mal, que en definitiva no es otra cosa que su única posibilidad de supervivencia. La de Germán. Digo, porque yo encuentro en esto, en algún momento se lo lee, se lo siente nihilista, ¿no? Él asume la falta de sentido, viene de generaciones anteriores en las que había un lugar, había un sentido, había construcciones, había posiciones, había poder, hubo, llega él y se encuentra también en un clima de época. El libro está situado en una época, no nos resulta ajeno el vacío de sentido ahora, pero él ante el vacío de sentido no toma la posición de decir, bueno, listo, como posición, postura o actitud ideológica, acá estoy yo, sino que hace un giro y encuentra un sentido. Y el sentido es perverso. Y eso lo hace a él un tipo que encarna la maldad, porque el vacío de sentido podría ser de cualquiera de las personas que están en este lugar hoy. Y de hecho un montón de veces nos encontramos con esa sombra, pero nadie termina ahí. Digo, Baraja hace de eso un nuevo sentido. Yo imagino que habrá habido como algún momento en su historia en la que encontró la posibilidad de abrir dos puertas. Este es el vacío de sentido, esta es tu vida, es una cagada, te cuesta, ahí aparece la cocaína, aparece la noche, aparecen un montón de cosas para tapar, no puede con eso, se derrumba y cuando cae encuentra esto otro. Y encuentra que puede hacer mal a un montón de gente. Ahí encuentro en Baraja algo que me resulta absolutamente distinto de una crónica que no te cuenta nada, sino que te cuenta la historia de un tipo. Hay un momento que vos hayas encontrado o revisándote en la lectura o en la construcción del personaje, que él se haya encontrado con dos puertas. Sí. Porque, bueno, él en primer lugar tiene a la madre enferma de un cáncer terminal y no puede ni siquiera saludarla, empatizar con eso. Y después lo otro importante que señalaste, Lucas, es el clima de época. Como él en la primera novela era un nihilista, un militante político defraudado de la política, a la cual desprecia, pero
en la generación de los 90, en esa generación a la que la desplazan del Estado, a la generación a la que la mandan a estudiar afuera y a la generación sobre todo a la que la invisibilizan, como la madre de él era militante política y perdió varios embarazos estando presa durante la dictadura y demás, él puede tener un rencor en tanto y en cuanto no encuentra en su aventura política el sentido que sí encontraron sus padres, sus progenitores y las generaciones anteriores. Si no hay ética para él. Exacto, no hay ética, porque peor que te desaparezcan es que no valgas ni siquiera la desaparición. Si, por ejemplo, cuando las grandes dictaduras que se dieron en el humanismo, del Renacimiento a fines del siglo XX, lo primero que hacían era ir a secuestrar o a exiliar escritores, artistas, autores, profesionales de tal o cual, lo que te está diciendo es que lo que vos haces tiene un sentido, y ese sentido es el que tiene que desaparecer. Con tu desaparición física se desaparece, por eso lo matan a Lorca, porque sabían que no podían tener a Lorca vivo por la injerencia que Lorca tenía en la sociedad española en la época en la que gana el franquismo. Ahora, ¿qué pasa cuando todo lo que vos hacés es un pataleo que no encuentra eco en ningún lado? Por eso él es hijo de una generación que no sabe qué hacer con la libertad que tiene, porque le quitan justamente la épica, le bajan el cuadro, le bajan la bandera, le sacan el cantito, y con eso es todo simbología. Con eso lo que le están sacando es el sentido de comunidad. Lo están haciendo un ser solo, un ser que no encuentra en su megalomanía, en su proyección del ego. Yo siempre dije que el ego es como el escudo de Batman, depende de dónde esté puesto el proyector. Si vos el escudo lo pones delante del proyector, tenés la batiseñal, pero si el proyector lo pones delante del escudo, es una chapita de 15 centímetros. Entonces depende qué tiempo histórico te alumbre desde qué parte. Por eso hay toda una generación que estaba llena de sentido, que quizás su perversión estaba dada de otras maneras. Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, vamos a entrar rápidamente y salir, pero para uno dice, bueno, había una guerra, la teoría de los dos demonios, vamos a llamarla, yo desde luego no la comparto, ¿no? Pero vamos a decir, hubo una guerra. Entonces, claro, estos personajes que sí encontraban una épica, tenían el sentido en recuperar esa épica. Y esa épica no estaba en poner bombas en jardines de infantes, como dice el periodismo en Argentina, como dice la historia. Acá lo que tienen que decir es que se proscribió 18 años al partido de masas más grande de Occidente. Nunca en la historia del mundo, mediante la Constitución, se prohibió nombrar a un señor como se prohibió nombrar a Perón. Entonces, uno dice, sí, estos tipos eran perversos, sí, lo que vos quieras, eso después lo analizamos. Pero son gente surgida de la ilegalidad. Son gente surgida de la ilegalidad constitucional, además. Entonces, los canales y los andariveles de esa épica encontraban un puerto al cual llegar. Encontraban nada más y nada menos que un horizonte. Cuando ese horizonte desaparece, quedan estos hombres que carecen de esa ética, que se les corren los límites, que ya
no hay maldad, es esto que digo. Son niños que en definitiva no saben qué hacer con el pataleo de su moral. No son capaces de interpelar a su época. Por eso el mal lo trasladan a la persona que aman, lo vuelcan en la sustracción de la fuente de energía primaria más a mano que tienen. Y porque además ya son hombres, hijos de su propia devolución del espejo. No son hijos de esto que yo te decía del humanismo, porque el humanismo, ¿qué te decía? Que había algo por encima del individuo, un colectivo que lo totalizaba. La patria estaba por encima de los hombres. La familia era para toda la vida como el casamiento. La genitalidad definía el sexo. Y todo eso, cuando se desmorona, cambia. Porque vos fíjate esto que yo decía, los grandes líderes del humanismo, les era fácil industrializar un país. ¿Por qué? Porque la sociedad a la que conducían le podían decir, oigan, todo lo de la A a la M a las hilanderías y todo lo de la M a la Z a la fábrica pesada, porque el país necesita industrializarse. Y ustedes son individuos dentro de un colectivo muy superior a ustedes. Por eso, el falo amputado de Hitler pudo llevar a la sociedad más psicoanalizada que la sociedad austríaca, alemana, la del Imperio Austrohúngaro, a la guerra más feroz que se pudo haber llevado. Por eso él nunca le hubiese hecho daño a su mujer. Él le tenía que hacer daño a las naciones. Su megalomanía no tenía que ver con esto que te quieren hacer creer que era un borracho que gritaba en las tabernas de Múnich. Alemania, o la Alemania del Tercer Reich, es el falo amputado del Pacto de Versalles. Es cómo se ve ante el resto de las naciones, habiendo sido esa potencia que fue. Y por eso él es capaz de convencerlos de semejante brutalidad. Hoy no podría, hoy cualquiera le diría a quien fuere, ¿por qué yo? Si yo estudié sociología, ¿por qué tengo que ir a recuperar las Malvinas? ¿Por qué yo, si no me percibo hombre, mujer, lo que fuere? ¿Por qué yo? Porque ya no hay un colectivo de totalidad que a esos tipos les pueda permitir un cauce para su maldad, para su perversión. Con esto no digo que todas las épocas justifiquen a los perversos, pero sí que es mucho más fácil identificarlos en tiempos como el nuestro, donde primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo. Nadie le hubiese dicho a un padre de familia que trabajaba 14 horas hace 50 años que lo primero que tenía que atenderse era a sí mismo. Y nadie le dijo, ni le hubiese dicho a una mujer que lo primero que tenía que atender era su deseo, su sexualidad, su felicidad. No, morite infeliz, pero morí con el marido, morí con la elección. Por eso, la posibilidad de que ese mundo sea manipulado desde los grandes cenáculos de poder para los cuales el varón, como bien dije antes, se reservó su plusvalía, es donde ellos sí encuentran esto que vos me decías, que no encuentra este personaje, el sentido. Por eso ahora sabemos que el sentido está en ese lugar al que el varón relegó a la mujer, que es a la cocina de la casa. Es mucho más importante la madre esperando al hijo en la puerta del colegio, no gritándole
no quemándole una mano, no haciéndole un silencio que lo destruya por dentro, que lo haga sentir invisible, porque en ese lugar se adoban los grandes traumas, en ese lugar se adoban las grandes alegrías que van a constituir nuestra idiosincrasia cuando seamos adultos. No en el sable corvo de San Martín, no en el padre de la patria, no en esto que tenían estos hombres de Estado que obviamente cagaban a las mujeres, no le daban pelota a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos peleaban por el bronce, ellos peleaban por la revolución. Lo importante es la revolución. ¿Cómo va a ser importante que dejé a mi mujer con 11 hijos? Después no importa si esos 11 hijos el día de mañana son las peores bestias posibles. No estaba, era un mundo que no lo concebía, no atendía a esas razones. Entonces yo creo que una de las carencias de sentido, o la gran carencia de sentido que tiene este personaje, que además, como bien dije, es un narcisista y un ególatra,